gran gusto de saludarlos en este programa de Corrientes de Pensamiento. Lo hago con gran satisfacción, lo hago con un hombre, una persona a la que yo aprecio y respeto muchísimo, un gran argentino, como digo siempre, que tengo el gusto que participe, que esté en nuestro programa, que es el embajador, el doctor Abel Pose, que por diversas razones tuvo que haber estado hace 2 semanas y no lo pudo hacer, pero hoy tenemos el honor y el gusto que esté en Corrientes de Pensamiento. Querido embajador, no hace falta que yo lo presente porque sus libros, su actuación como embajador, como diplomático, como hombre público y como gran argentino es la mejor presentación que puedo haber. Muchas gracias. Su trayectoria y su conducta. Si le parece, usted elija cómo queremos empezar con el mundo, con estas visitas que hicimos. Todo anda mal, así que puede empezar usted por la punta que quiera. Pobre lo que pasó ayer en Inglaterra, pero tremendo, sí. Tremendo. Pero yo, la crueldad, ¿no? En un colegio de chicos. Sí, 20 y tantas personas muertas, un montón de heridas. Estamos llegando a un punto de odio. Lamento, sí, tremendo. Y preguerra. Mundo, efectivamente. Así son las preguerras, ¿no? Empiezan con odios. Querido embajador, si le parece, comenzamos a analizar el mundo en general. Después nos vamos a nuestro continente y quedamos en el Mercosur, donde Argentina y Brasil, donde Brasil sobre todo está pasando un momento enormemente difícil. Y el mundo nos presenta una imagen muy distinta, porque la bonanza que hemos creído que se iba a dar se interrumpió en muchos sentidos. Parecería de que la historia se está moviendo en un punto invisible, así como cuando chocan los continentes, ¿no? Las capas de los continentes, y que se producen hecatombes y cambios que no podemos ver. Aquí está cambiando el mundo, todo el mundo está mal, todo el mundo está apesadumbrado, hay crisis por todos lados, hay un desajuste económico mundial tremendo. Mundial tremendo. Por ejemplo, las clases medias, y estoy hablando no de las clases medias de países intermedios, como en el caso argentino, sino de países muy avanzados, el caso de Europa. Las clases medias europeas están sufriendo mucho. Hay una caída de la calidad de vida de las clases medias, y lo mismo se da en Estados Unidos. Digamos que en Estados Unidos la reacción del presidente Trump es un fenómeno también muy interesante, porque no podemos situarlo todavía entre un problema caracterológico del presidente y las realidades que hay detrás de una política distinta. No las podemos ver porque además hay una especie de furor de prensa interna en Estados Unidos que antes era objetiva y ahora prácticamente está en guerra con el presidente. Parcializada. Así no tenemos visión muy clara de las cosas, pero lo cierto es que hay un cambio muy grande. El episodio de que él se presente como una especie de restaurador de un pasado brillante de Estados Unidos, que quiere decir que ya no existe, con problemas enormes de desocupación del caso de la industria, los obreros industriales que lo votaron masivamente. Sí, en contra de la política de Obama, ¿no? Y no tan en contra de eso, sino la realidad que se oculta. Claro, lo que pasaba estamos ahí. Ocultando en todo el mundo, y por empezar en nuestro país, la dificultad en nombre de vivir que tienen ahora los jóvenes, por ejemplo, las clases medias, los jubilados. El acceso a la vida se puso muy difícil, y el progreso dentro de la vida que se daba en un juego, el hijo que estudiaba, el padre que conseguía trabajo para siempre y lo iba llevando adelante. Estamos llegando a una sociedad de trabajo ocasional, de subempleo, circunstancial. Y creo que este es el tema más grave que se teme, no lo digo yo, sino muchos politólogos importantes de Europa y de Estados Unidos están previendo un episodio muy grave, que por primera vez el poder que tenía la política sobre todas las cosas como representante de los pueblos pasa a ser sustituido por la economía. Una economía sin representación, una economía financierista, misteriosa,
que es mucho más importante que la economía que vemos en las fábricas, en los campos, en la producción de la realidad. Y en este momento, probablemente, esa economía misteriosa supera a la política. Es tremendo eso, embajador. Es tremendo, eso es un episodio porque enorme. la economía es un apéndice de la política. Claro, pero la decisión de los pueblos, de cómo quiere vivir, exacto, cuánto quiere ganar, cómo quiere luchar por su mejoría social. Así es. Eso desaparecería. Por empezar, esto por un lado. El otro enorme peligro, rarísimo también, es que estamos en puertas de una automatismo robótico, de robots, de producción, que ya lo tenemos en muchas fábricas. Así es. Pero está contenido porque causaría una desocupación enorme. Está calculado que profesiones enteras de servicios desaparecerían, que no tendrían más sentido. O sea, creo que este tema, si usted lo une además que la superproducción industrial daña a la ecología, entonces imagínese que estamos en vías de temas muy insolubles. Esto en el mundo superior, en el mundo que no vemos. Exacto. Y en el mundo que vemos, por primera vez, por ejemplo, lo hemos pasado muy por alto, pero fíjese que en la crisis entre Corea del Norte y Estados Unidos, por primera vez movilizaron fuerzas nucleares. Así es. O sea, la flota que fue al mar de Japón y de la costa de Corea, de Estados Unidos, es una flota nuclear. Y por el otro lado también había poder nuclear. Quiere decir que desde Hiroshima y desde la crisis de Cuba en el año 62, no había habido una cosa como la esta, posibilidad, ¿no?, de que alguien quiera creer que se puede usar el poder atómico. Efectivamente, es tremendo. Se rompió un tabú que habíamos realizado durante muchos años, de que la industria era para la paz, y las potencias que tenían poder nuclear tendrían que ser absolutamente responsables de no usarlo jamás, porque esa era la situación que se había dado. Habían conseguido el poder nuclear antes de que ese poder lo tengan todos los países. Bueno, es otro de los problemas que yo quiero anunciar, problemas muy grandes, es que, muy por encima de todo. Es que es así, pero usted habló de la política, y lo que usted dice es cierto, es decir, por ejemplo, yo creo que Francia, por ejemplo, el triunfo del actual presidente de 39 años, que hace un año y pico era ministro, pero casi desconocido, sí, gana porque las dos fuerzas políticas, tanto el socialismo como el conservadurismo, estaban en decadencia. Han colapsado. ¿Sí? Han colapsado. Yo creo que en general, las misiones que se hacen, a veces, la política está ocupando un lugar en el pelotón de los rezagados, está la política. Por eso creo que tenemos la obligación de hacer una reformulación profunda de este tema. Porque claro, este es el tema más importante. Y decir qué tenemos que hacer. Un pueblo que tenga un político en el poder, pero que el político dependa de la economía, porque esto sería la resultante de lo que yo le dije, ¿no? En el sentido de que la economía da un paso por encima. Tal cual. Fíjese, el Obama, un presidente extraordinario, no pudo imponer un sistema médico como el que tiene Argentina. El sistema de salud social para 50 millones de personas. En el tema de España hemos visto la parálisis. Bueno, usted que total. fue embajador en España, lo que le costó a Rajoy conformar el gobierno. No, fue una cosa increíble, un año ganó dos veces y no podía conformar gobierno, exactamente. No valía, o sea, estaba obstruido por una cuestión masiva se está creando un contrapoder, además, no basta lo que ordenan las constituciones. Efectivamente. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Exacto. Y, por ejemplo, el otro día, la Corte Suprema Argentina da un fallo que corresponde a la ley. Que nos guste o no, pero es uno de los tres poderes del Estado. No, y además da un fallo que corresponde a la ley, no fue objetada por el No fue, por exacto. El fallo. Había una situación jurídica que le permitía a la Corte, le obligaba a la Corte a hacer ese Podemos compartir Ahora, o no, nos puede gustar a la o no. mañana siguiente se encuentra con una multitud en la calle que no sabe qué pasó. Efectivamente. Pero que está en contra. Y otra cosa más, lo que uno vio, que algunos de los que promovieron o trataron de que eso sucediera, cuando vieron que la cosa no venía bien, cambiaron de postura. Yo creo que ese es uno de los grandes defectos de la política que tenemos que tratar de eliminar de una vez por todas. Claro. La falta de coherencia en las actitudes. Decir una cosa en la campaña, hacer otra
cuando se recibe el mandato popular. Y la otra es el de la transparencia, el de demostrar ante la opinión pública que hay limpieza de procedimiento en la acción que se desarrolla. Creo que esto es fundamental. El otro problema es la corrupción mundial, porque por eso le decía. La política carece de ética, y entonces, bueno, si carece de ética la política, entonces, ¿por qué va a tener ética el político cuando está frente a la posibilidad de la vida? A moralidad. La moralidad. Y yo digo otra cosa, querido embajador. Yo le digo que me parece a mí, que es totalmente así, que no podemos permanecer o permanentemente estar diciendo, no, yo no tengo la culpa, sino tiene el otro, yo soy transparente y limpio y el otro tiene la culpa de lo que pasa. Ahora tenemos todo este tema de esta empresa brasileña, que las coima, que las no coima. Alguna vez tenemos que definir. Yo escuchaba hoy, por ejemplo, que una funcionaria se hablaba del tema de Siemens. Decía que en Estados Unidos y en Alemania ya se había tomado medidas sancionando a los responsables de aquel tema de Siemens acá. Y que acá 1 año y medio, o no sé cuánto, hace tanto tiempo, mucho más, no pasó nada todavía. Y han pasado varios gobiernos en definitiva. Sí. Entonces ya es hora que tomemos al toro por las astas y definamos esta situación. Porque por eso que la gente descree, la opinión pública no cree en general por eso. ¿Y cómo va a creer? Creo que tenemos que tratar de hacer el mea culpa, el examen de conciencia y decir, tenemos que comenzar a transitar un camino distinto, el camino que nos lleve a que la gente vuelva a creer en sus dirigentes. Es un poco tarde porque la gente sufrió muchas desilusiones. Fíjese ahora, es el peor momento de la vida argentina en muchísimos años. En muchísimos años. Le estoy hablando de la gente que no come. El otro día en Japón, creo que era el primer ministro. Cuando estuvo de visita al presidente. Sí, el primer ministro dijo una cosa muy increíble, dijo, no puedo entender que uno de los países más ricos y grandes del mundo, pues el 9ª extensión territorial del mundo, claro, produce cereales, es el primero o segundo exportador mundial de alimentos, sí, y que tiene solamente 42 millones de habitantes y tengan hambre el tercio. Realmente da vergüenza. A mí me pasó una vez como embajador una cosa así en la UNESCO, también con un japonés que era el secretario general de la UNESCO, que me dijo, nosotros en Japón, para ir de un lugar a otro, tenemos que hacer un sacrificio y una inversión enorme, porque son rocas, las islas son rocas, y hay que hacer ferrocarriles a través de túneles casi exclusivamente, o de puentes enormes que cuestan un país que yo admiro y respeto profundamente. Y me dijo, yo no puedo entender, me dijo, embajador, ¿cómo es posible que en su país, que tenían la extensión ferroviaria de las mayores del mundo y que cubría todo el país de norte a sur, ustedes levantaron los ferrocarriles? ¿No? Yo tuve vergüenza. Porque hay cosas que no se pueden ni enunciar. Así es. Ahora tenemos que volver a crear ferrocarriles, como fundando de nuevo la Argentina. Los ferrocarriles los hicieron la generación del 80 y Roca y Sarmiento. Y Avellaneda y Pellegrini. Lo hicieron, toda esa gente hizo las líneas más grandes, porque esto iba de norte a sur realmente, ¿no? Bueno, hablábamos con usted el otro día de que ese partido entonces, del 1872, va a volver a ser partido nacional, el autonomía. Gran iniciativa la suya. Bueno, yo le agradezco mucho. Le digo porque pensé siempre que Argentina había renunciado a su partido conservador cuando vio que había un gran gobierno como el de Justo, que nacía de la ilegalidad, absolutamente. Así es. Pero de todas maneras un gran gobierno, y después fueron al fraude. Efectivamente. Que el pobre Ortiz se la tuvo que aguantar, que era un gran hombre. Roberto Ortiz. Era un gran hombre, pero se tuvo que aguantar el fraude. Pero sin embargo, eso fue también el fin del Partido Conservador. Porque así es. De depender de poderes espurios y el poder militar y el fraude. De apelar a eso para... Terminó en la presencia de Perón, lógicamente. Y luego, el otro gran partido es el que usted acaba de llevar adelante, con mucho coraje. A mí me parece fantástico que este partido conservador, volviendo al mismo tema, tenga que renacer y tenga que renacer con fuerza. Porque el liberalismo no es lo mismo que el conservadorismo. No, y yo el liberalismo tiene una visión puramente economicista de su vida política. Efectivamente, y como hablábamos con usted
la idea mía no es la cuestión de figuración o vanidad, sino que creo que tengo todavía deuda con mi país y quiero aportar mi experiencia sobre todo. Y más que su experiencia, yo se lo he dicho una vez en esta misma sala, su sentido de la unidad. Usted es amigo de todo el mundo. Yo lo observo a usted actuar cuando hay políticos en cualquier lugar. Sí. Usted saluda íntimamente, con cariño, con afecto, y lo merece, se lo devuelven. De sectores que entre sí se odian, se traicionan. Es que yo soy un momento de con unidad. usted hablamos y usted coincide conmigo en esto, que tenemos que bregar todos, aún en la discrepancia, por la unidad nacional. Sí, pero lo que está más lejos, porque son todas pasiones individuales Yo le y agradezco no sus pasiones palabras. nacionales. Hay que tener una Sí. pasión nacional que no se tiene. Argentina está olvidada. Está olvidada. Argentina no es el objetivo de todos, es el objetivo de algunos para el sentido de su posición personal. Y acá se aplica ese principio de que aunque uno a veces quiere ayudar, otros no se dejan ayudar, es un poco el tema. Es así, sí. Porque en definitiva es lo que pretendemos, que el país no haya una nueva frustración, que los argentinos nos entendamos, que coincidamos, aún en la discrepancia y en el pluralismo, ¿no? Y yo le decía ayer a alguien que me preguntaba con respecto al general Perón, que el Perón que volvió en el 73 fue el hombre que interpretó cabalmente eso con el abrazo con Balbín y buscando que para un argentino no había mejor que otro argentino, esto yo lo digo con franqueza, sin haber compensado. Fue una figura de estadista, Sí, como lo fue Frondizi. Y como lo fue Frondizi. Después hubo mucha mediocridad, ¿no? Así es. O sea, Perón tiene un sentido nacional grande del destino argentino como los conservadores. Y yo le digo una cosa, Él era un autonomista también. él era un conservador popular. El autonomismo quiere decir autonomía, y él empezó en la tercera posición. Si el mundo va a ser manejado por los soviéticos o por los norteamericanos multimillonarios, entonces yo me quedo en el medio. Yo creo que lo de Perón es una elección actual. Era un conservador popular, en Claro. realidad. Tenemos 5 minutos, querido embajador. Además lo puso a un conservador. A Solano Lima. A Solano Lima. A don Vicente, que era un hombre con gran Y formación. gran formación cultural. Y muy, muy buena formación cultural, y un hombre con un mensaje a la gente que tocaba profundamente. Ahora yo le quisiera decir una última cosa que hablamos antes de la audición. En realidad, frente a este panorama mundial que yo muy someramente describí en la zona más grave que se está produciendo, o sea, en el poder economicista mundial por encima de las políticas y las naciones, más que nunca América Latina tiene que unirse. Nosotros con Brasil, que es nuestro hermano. Bueno, y con los problemas que hay ahora, eso lo iba a preguntar yo. México, que quedó colgado el pincel. Exactamente. Lo de México es terrible. Es terrible. El partido más nacionalista, el partido más nacional, el país más nacional de América, con sentimiento propio de lo nacional, hace un acuerdo con el presidente Bush, el señor Salinas de Gortari, Claro. Entran en un convenio y pierden todas sus cualidades morales, espirituales de la vida. Con Bush tan luego que no, Este es el no momento le fue que hay bien. que recuperar a México con el Brasil, con América Latina, y Bueno, hacer, la lo costa del hacer lo Pacífico. que hizo Trump. Perfecto. El presidente Trump dijo, ahora me importa Estados Unidos. ¿Por qué no decimos nosotros, que somos Me importa víctimas Argentina. de toda la economía mundial de cualquiera, que importe más la América Latina y Argentina más que nadie? Volcarse hacia adentro, si nosotros podíamos vivir estupendamente. Ahora, querido embajador, además con este tema que está ocurriendo en Brasil, nos perjudica en definitiva, es decir, va a tener incidencia en la Argentina, el tema económico sobre todo, ¿no? Son los dos países más grandes del Mercosur, como usted hablaba del tema europeo, que era por este lado, después está el tema del Pacífico, ¿no? Que teníamos que ver cómo podemos encararlo. Lo importante es Brasil, nosotros somos del Atlántico. Exacto. El sueño del Pacífico fue una cosa que tuvieron con Obama antes y que destruyó Trump, ¿no? Pero yo creo que lo que es importante es el sueño del Atlántico. El sueño. Con Brasil, además, Y con la Unión Europea un poco, sí. me es parece que hay se que decir recupera. algo optimista, y que es, Brasil tiene un poder de recuperación que ya lo había demostrado Enorme. en los últimos 6 meses, 4 meses. Sí, sí. El poder de recuperación de Brasil va a ser muy útil también para Argentina y va a salvar a Brasil de este momento. El otro día acá hubo una reunión de los 4 expresidentes. El español, que usted fue embajador allí,
Felipe González, lo organizó prácticamente el expresidente de Uruguay, don Julio María Sanguinetti, que para mí es el mejor orador que escuché en mi vida. Después estuvo un gran presidente de Brasil, que fue Fernando Henrique Cardoso, y estuvo también don Ricardo Lagos, el chileno. Así que fue una magnífica reunión donde se aclararon muchas cosas, se dijeron muchas cosas importantes. Así que yo creo que si empezamos a dialogar en esa forma, estudiando los temas, no improvisando, sino pensando en el mediano y largo plazo, las cosas pueden cambiar. Sí, la misma España tiene que volver a América Latina. Efectivamente, Felipe González estuvo acá participando con gran entusiasmo en todo ese tema. Nos queda un minuto, embajador, lo dejo que usted redondee su concepto. No tengo más nada que decirle, que en el sentido de que lo que usted presentó, primero, que el mundo está en una situación de peligro enorme por situaciones muy profundas que no controlamos los argentinos, ni mucho menos. Y que más que nunca, aquellos que no mandamos en el mundo, que no somos los que vamos a dar nuestra palabra soberana en algo, tenemos que crear la soberanía total con Brasil, con América Latina, con México, y crear que nuestra cultura, unificada como es, se transforme también en una unificación de carácter político, para crear una forma de vida que se aleje de lo que viene, que es muy grave y tal vez tremebundo, si verdaderamente se cumple la palabra del Papa en el sentido de que él preveía una guerra, ¿no? Le agradezco mucho, querido embajador, y yo sé que usted es un gran luchador. Vamos a seguir luchando en esto. Y lo felicito, perdón, por lo que hicieron en Salta, en la Universidad de Salta, con respecto a sus 20 y tantos libros. Sí, un trabajo sobre mis novelas. Sobre sus novelas. Así es. Que usted no pudo ir por el problema de la gripe. Pero ya se ve. Ya está, pero lo tengo que felicitar con toda sinceridad. Muchas gracias. Porque esto demuestra que es un argentino que se preocupa enormemente por la cultura, por la educación, por el país y por su gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Mira esta promo, Marcos. Contratando Netflix con Visa o Máster de Galicia tenemos 2 meses bonificados. Mira. A ver. Yo tengo una mejor. No contratando Netflix con Visa o Máster de Galicia nos bonifican toda la vida. Dale, Marcos. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de alguna de sus series. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, contratalo. Ya lo contraté. Sos rápida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Osdeneo 1825. Estamos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes.
Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. La verdad que me produce una enorme satisfacción, me hace sentir muy bien y la verdad que uno le da placer escuchar, dialogar y analizar todos los conceptos que salen del pensamiento y la acción, porque no solamente el pensamiento, sino también la acción de este gran argentino que es el embajador Abel Posse. Digo que, de acuerdo a lo que él planteaba, indudablemente que estamos en un momento complicado y difícil, pero también con él hablábamos hoy antes del programa de que era necesario que los argentinos tuviéramos grandeza, desprendimiento, generosidad, que estudiáramos en profundidad los temas, que dejáramos de improvisar. Yo creo que aquellos políticos o dirigentes en general de cualquier actividad que fueren, no saben historia, no estudian los problemas, no analizan lo que está ocurriendo en el mundo, indudablemente no vamos a poder acertar en las decisiones que vayamos tomando. Yo creo que le tenemos que pedir a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para acertar en las decisiones que vayamos tomando. Y él planteó un tema que es de suma importancia, la relación Argentina-Brasil en nuestra región. Y dijo además que Brasil tiene un enorme poder de recuperación a pesar de los graves problemas que pueda tener. Y tenemos que terminar de una vez por todas con hacer anuncios que fulano es tal cosa y el otro tal otra. Tenemos que bregar por la transparencia, por la coherencia, por la limpieza de procedimientos para que el pueblo, la gente, nuestros semejantes vuelvan a creer en la dirigencia. Y nunca podemos admitir que la economía, mejor dicho, que la política dependa de la economía. Esa es la tarea que nos corresponde a todos. Avancemos hacia adelante buscando un gran entendimiento nacional. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.